Pues vamos a comenzar con la ponencia por la bióloga Emilia Fernanda, titulada ¿Realmente conocemos a los cangrejos? Entonces les pido un aplauso para recibirla, por favor. Hola, buenas tardes. Pues como ya mencionó mi compañero, la ponencia se llama ¿Realmente conocemos a los cangrejos ermitaños? Le puse este nombre porque creo que es un poco más atractivo. Realmente es mi investigación de tesis, entonces el título es pues increíblemente largo, entonces bueno, por eso lo puse de esta manera. El título de mi tesis es Ocupación, Preferencia y Competencia por conchas de gasterópodos en dos especies de cangrejos ermitaños. Mi directora de tesis fue la doctora Guillermina Alcaraz Subeldía y fue en el laboratorio de ecofisiología animal en la Facultad de Ciencias. Entonces, primero, ¿qué son los cangrejos ermitaños? Bueno, lo que podemos saber es que, en primera, son cangrejos, pero no son como los cangrejos terrestres, sino más bien ellos tienen el abdomen blando, por lo tanto necesitan de un recurso que ellos mismos realmente no producen. En este caso, pues son las conchas de los gasterópodos. Entonces, mi investigación se basa en dos especies que justamente tienen una población simpátrica. Entonces, mi pregunta principal fue de, si ambos viven cerca, bueno, sí, que de alguna manera estas dos poblaciones convergen, ¿cuál puede ser la interacción entre ellos? Puede ser coexistencia o exclusión competitiva. Y si es competencia, podría ser que haya algo directo, un contacto directo o contacto indirecto. Entonces queríamos saber si realmente existe una competencia interespecífica. Para eso, bueno, primero vamos a mencionar que son dos especies. La primera se llama Calcinus californiensis. Su distribución abarca desde el Golfo de California hasta Acapulco Guerrero, y Clibanarius albidigitus abarca desde el Golfo de California hasta Paita, Perú. Ambos convergen en la zona de estudio, que te les voy a mencionar. Ambos son también de la misma familia, que es Diogenidae y del infraorden Anomura. Entonces, mi objetivo general es conocer el tipo de interacción que existe entre los dos cangrejos. Lo primero que quisimos saber es cuál es la ocupación de estas dos especies. ¿Cuál es la ocupación de conchas? Es decir, ¿qué especies son las que ocupan estas dos especies? Si realmente coinciden, a lo mejor ni siquiera coinciden de conchas, entonces pues no habría como tal vez una competencia. En segunda, ¿qué especie de cangrejos ocupa conchas con mejor calidad? ¿Cuál es la preferencia de estas conchas? Esto es en caso de que ocupen las mismas conchas, después lo voy a mencionar. ¿Qué especie tiene mejor índice de adecuación de la concha? Posteriormente también lo voy a explicar. Y finalmente, si existe algún tipo de dominancia, entonces probablemente podría existir combate directo con ellos. Entonces mi hipótesis es que se espera que exista una forma de competencia interespecífica por el recurso, siempre y cuando cuente con estos cuatro puntos. El sitio de estudio es en la playa Troncones, que se encuentra en el municipio de La Unión de Isodoro Montes de Oca, en Guerrero. Y la playa es de esta manera. Podemos observar que es un intermareal rocoso. Entonces, toda la roca que está ahí es roca volcánica, por lo tanto también es muy difícil estar muestreando ahí. Pero bueno, para los cangrejos ermitaños es un ambiente pues excelente para ellos. El Calcinus californiensis, si recuerdan el cangrejo que estaba de este lado, que tenía más una coloración rojiza, el tipo de distribución en la playa donde muestramos abarca desde 10 metros de profundidad hasta 20 metros. Y el otro, Clibanarius albidigitus, el cangrejo, llamaremoslo cangrejo Clibanarius o gris, digamos, abarca desde el primer metro hasta aproximadamente 14 metros. Donde nosotros muestreamos fue justamente en esta zona en donde ambos convergen. Entonces, lo colectamos, obtuvimos medidas de ambas especies, de las conchas que estaban ocupando, y los mantuvimos en el laboratorio de ecofisiología, donde ahí también se hicieron estos experimentos.
Hicimos, en la investigación realicé cuatro experimentos. Primero, la ocupación de conchas, que es realmente un análisis descriptivo de la frecuencia de ocupación de conchas de estos cangrejos. Entonces, de 141 calcinos, 183 clibanarios, ambas especies que fueran machos, y simplemente observar cuáles son las conchas que ocupan. Hicimos también unas pruebas, utilizamos estadísticas. En el segundo experimento, la metodología fue más un análisis de la talla con respecto a la talla de los cangrejos. ¿Okay? Entonces, para ello, se pusieron 5 tanques con 150 conchas de las 5 especies principales de conchas que ocupan. Y pusimos aproximadamente 14 cangrejos ya totalmente desnudos para que escogieran las conchas que más se adecuaran a su talla. Dejamos pasar 24 horas, registramos los resultados y posteriormente hicimos lo mismo con la segunda especie. Para esto hicimos una regresión lineal para observar la correlación entre el peso del cangrejo con la talla de la concha, y utilizamos este índice de adecuación de la concha, es decir, si este índice nos daba 1, significaba que la concha que escogió ese cangrejo es la óptima para su talla. Pero si en este caso saldría mayor a 1, significa que era más holgada, y si fuera menor a 1, significa que era mucho más apretada. En el tercer experimento realizamos, a cada cangrejo le pusimos 15 conchas, igual de las mismas 5 especies de conchas que más ocupan, y dejamos pasar 24 horas. Esto hizo que el cangrejo escogiera una concha y esta la obtuviera como la que más prefiere, digamos, el primer lugar de la secuencia. Para ello, le pusimos, para que escogiera una segunda concha, le pusimos una pequeña pinza de cabello para cambiar el centro de gravedad y lo obligar un poquito a cambiar ya a una segunda opción. Entonces, se cambió una segunda opción, retiramos las conchas y volvimos a hacer lo mismo hasta que acabaran las 5 conchas. Para hacerlo más esquemático, realizamos un cuadro como estos, en la que, en primer lugar, la mayoría de los cangrejos escogieron esta especie, que es Nerita funiculata, es decir, las conchas que estaban acá. Y así sucesivamente hasta el 5.º día. Esto lo voy a explicar ya, comparando ambas especies. Lo mismo hicimos para Calcinus californiensis. En el último experimento hicimos ya combates ya interespecíficos, en la que pusimos a un atacante y un defensor y medimos cuántas veces se realizaba esta conducta. Estas conductas, de hecho. Para ello, en este caso, se compararon Calcinus californiensis atacante contra Clibanarius helvidigitus defensor. Más bien me refiero a que en este caso en el combate, ya pusimos a una especie, Calcinus californiensis, en este caso atacante, contra uno Clibanarius defensor, y ver qué pasaba, ¿no? Y después viceversa, Clibanarius helvidigitus como atacante y Calcinus californiensis como defensor. Y observamos igual, tanto conductas de atacante como conductas de defensor, para ver cuál es la actividad, cuál podría ser mucho más activo en este caso. Para que fuera atacante, le pusimos una concha mucho más pequeña a su talla, y al defensor una talla que fuera justamente adecuada, la adecuada a la talla, para obligarlo a combatir por la concha que sabe que es para él. Sí, todo esto. Okay. Entonces ambos cangrejos también son del mismo peso, para que fuera. Entonces, en los resultados del primer experimento, que es simplemente ver qué ocupaban, efectivamente ambas especies, tanto Calcinus como Clibanarius, escogen 5 conchas principales de gasterópodos. En primer lugar es Nerita funiculata, que es esta especie. Si observamos a Calcinus californiensis, en segundo lugar sería Manzanella triangularis, mientras que para Clibanarius su segundo lugar sería Columbella fuscata.
y así sucesivamente. Hay que aclarar que para ambas especies, las conchas rotas la obtienen como último lugar. Entonces eso nos dice que realmente ambas especies buscan tener una concha que sea de mejor calidad para ellos. En el segundo experimento se reflejó una relación positiva tanto en el peso del cangrejo con el peso de la concha. En todos, podemos observar. Y en el índice de adecuación de la concha observamos que Clibanarius albidigitus, es decir, el cangrejo azul, digamos, tuvo mejor ajuste que Calcinus californiensis. Este índice nos dice que en el campo, las conchas que escoge Clibanarius albidigitus lo hace con, ¿cómo decirlo? Busca tener una mejor calidad de concha y que le quede mejor que Calcinus californiensis, es decir, que el cangrejo rojo. Entonces, de alguna manera también, el hecho de que escojan unas conchas holgadas en el campo genera costos de locomoción. Es muy difícil llevar una concha tan grande, y en cambio, si fuera una concha muy pequeña, su tasa de crecimiento sería menor, el tamaño de la puesta para las hembras ovígeras también sería menor, y al contrario, y también sube la depredación. Esto es porque los cangrejos ya no se pueden meter tanto, entonces sería muy fácil que los depredadores los sacaran. Entonces, de alguna manera es como óptimo que sea que las conchas que escojan en el campo sean de acuerdo a su talla. En el tercer experimento, en el que ya veíamos una secuencia de preferencia, observamos que Clibanarius albidigitus tiene una clara preferencia por estas 5 conchas. Es decir, en primer lugar, como en el primer día, la mayoría escoge Nerita funiculata. Al tener todas las conchas vacantes, lo primero que escoge es Nerita funiculata. En segundo lugar, Nerita scabricosta, y así hasta el último lugar, es decir, en la concha peor es nada. Entonces, de alguna manera es Mancinella triangularis. En cambio, Calcinus californiensis no se ve una consistencia muy clara, ¿ok? En los resultados, si comparamos las conductas de ambos como atacantes, con el rol de atacantes, podemos observar que la mayoría de las conductas las hace mucho más Clibanarius albidigitus. Y como defensor, también lo hace mucho más Clibanarius albidigitus. ¿Okay? En este caso, es algo muy particular porque estos son ya conductas de defensores. Esto significa que Calcinus californiensis, el cangrejo rojo, a pesar de que tiene una concha adecuada, busca como tal al otro cangrejo. Okay, entonces esto es como una conducta un poco extraña, pero bueno, eso sucede un poco. Es mucho más activo teniendo una concha óptima, en este caso, pero es un caso particular. Entonces, como conclusión, ¿cuál es su ocupación? Bueno, ya vimos que sí son 5 especies principales. ¿Qué especie de cangrejo ocupa conchas de mejor calidad? Ambas especies ocupan conchas de mejor calidad porque ambas escogían como último lugar las conchas rotas. La preferencia fue algo muy claro, que Clibanarius albidigitus tenía una preferencia muy, muy consistente, digamos. Y finalmente, en la dominancia, en los combates directos, Clibanarius albidigitus también demuestra tener una dominancia en los encuentros. Ahora, por último, para reflexionar, yo quiero mencionarles que este tipo de investigaciones yo creo que son importantes, debido a que con un bajo costo, como investigar cangrejos ermitaños, podemos conocer cambios ambientales a pesar de ciertos cambios en las poblaciones. Entonces lo podríamos tomar más como un modelo ambiental. Todas estas conductas y estas ¿cómo decirlo? Y que existan tal como tal estas especies de gasterópodos. Yo espero que este tipo de investigaciones logre aportar un poco más en la conservación de estas playas y en los organismos que viven en ellas, como los gasterópodos y los cangrejos ermitaños. Gracias.
¿Alguno tiene alguna pregunta? Sí, para contestar 2 minutos. Yo, Sí. ¿Por qué solo utilizaste machos? O sea, si hubieras utilizado hembras, no sé, ¿qué comportamientos hubieras esperado? Ah, ok. Utilizamos puros machos porque las hembras, dependiendo de las épocas, podrían comportarse de manera muy, muy distinta. Puede ser, normalmente cuando son épocas reproductivas, escogen, bueno, hay algunas investigaciones en donde dicen que escogen conchas más grandes, pero entonces el hecho de que escojan más holgadas a su talla real, eso de alguna manera incrementa la dificultad de locomoción. Entonces, pero solamente en esas épocas. Ya después no sabemos bien si escoge otra vez una más chiquita o algo así. También es muy importante, algo que se me olvidó comentar, es que es muy difícil encontrar conchas vacías en el campo. O sea, casi siempre o combaten por ellas o cazan un gasterópodo que ya está a punto de morir o algo así. Entonces, para las hembras es muy difícil investigar realmente algo conductual. Entonces, por eso.